Bien, como siempre a cada uno de ustedes, gracias por seguirnos en este tiempo de las diferentes ciudades donde nos amplían, siempre nuestra gratitud. A todos ustedes, bienvenidos a este tiempo de aprovechando bien el tiempo, damos gracias al Señor. Nuestro Dios es bueno, definitivamente, y de lo que procuramos en este tiempo es seguir creciendo en la bendita palabra del Señor, seguir creciendo en los principios. Nada podrá ser de mayor edificación que acudir a la palabra del Señor. Así que a todos ustedes, los que nos siguen, los que nos están viendo, los que igual nos siguen muy juiciosamente y se toman el trabajo de pasar este tiempo, pues de verdad esperamos que sea de gran provecho. Amén. Esperamos siempre que sea de gran provecho el que usted no solamente como que se conecte, sino también tenga el delicado estado de prestar atención, de tomar su apunte. Siempre será bueno, hermanos, siempre será bueno. Nada podrá ser más preciso en un momento de aconsejar o de ganar a otras personas para el Señor que tener la palabra mmm, muy, muy guardada, muy entronada en nuestra mente y en nuestro corazón. Háganos saber, también háganos conocer su asistencia. Buenas tardes, un buenas tardes siempre será de gran bendición. El saber que están ahí también será de gran bendición. Al final de todo esto, pues igual, cuando sacamos conclusiones, nos damos cuenta que son, sí, varias las personas que se conectan, pero cuánto anhelaríamos que fueran muchísimo más, muchísimo más. Para ello, entonces le pediría a usted que esté atento. Si usted nota que alguno de sus hermanos aún no está conectado, hágale el llamado, dígale hermano, empezamos en aprovechando bien el tiempo. Si usted nota que no hay algún maestro en este tiempo, dígale, maestro, ya empezamos, vamos en vivo, en aprovechando bien el tiempo, ¿no? Entonces, hágale saber, hermano, siempre es de gran bendición um, acudir a las escrituras. Muy bien, como siempre, gracias a los equipos de oración de 4, de 5, de 6 de la mañana. Muchas gracias a cada uno, de verdad. Sabemos que están orando y a buena falta que le hace a nuestra nación un ejército de orantes, de hombres y mujeres que están involucrados, de hombres y mujeres que están orando por la nación. Así que siempre será de gran bendición el que estén orando por nuestra nación, por la iglesia, por los hermanos en Cristo, siempre es de gran bendición. Hoy en el curso de los niños, pues viendo el aula de los niños, pues qué bueno ver los niños también aprendiendo. Será siempre importante tener a los padres estudiando y que los niños también vean como ejemplo a sus papás estudiando, a sus papás involucrados, ¿sí? Recuerden que el requisito para que su niño esté en una aula virtual es que usted como padre esté estudiando, esté siguiendo las enseñanzas, también esté creciendo y se esté edificando, ¿no? Entonces, a las aulas virtuales de niños, pues qué bendición ver niños estudiando. A los maestros que están involucrados en el crecimiento, también nuestra gratitud en este tiempo. Y bien, en general a la iglesia ha sido una gran bendición lo que el Señor ha venido haciendo. Sin embargo, no podemos negar que si hay algo que nos falte para este tiempo es congregación. O sea, el congregarnos, el estar en nuestra sede, ¿no? Que aún permanece nuestra sede, la cual estamos tratando de acondicionar mucho mejor en este tiempo. Estamos tratando de darle un acondicionamiento para que llegado el tiempo podamos tener un recibimiento a la altura, ciertamente también de las normas que se vayan a establecer. Muy bien, dicho lo anterior, mi amado hermano, quiero anunciarle que hoy estamos dando por terminado nuestro estudio expositivo y consecutivo de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Ya el día martes ya les anunciaré con qué enseñanza expositiva y consecutiva estaremos dando de alguna forma estudio, ¿no? Entonces, a todos, de verdad, a los que han estado vinculados en estas 18 partes de Filipenses,
Damos gracias al Señor por ellos, todos los que han estado involucrados, y a nuestro Rey de Gloria por este tiempo, porque ha sido una gran bendición, Filipenses, para mi vida. Ha sido, no saben, amados, cuánto he aprendido. Muy seguramente, creo que en 2 o 3 oportunidades más la enseñamos en su momento, pero qué rica que es la palabra, hermano, insondable. Aprendí muchísimas cosas. Y les puedo asegurar que si la diéramos otra vez, aprenderíamos otras más. De verdad ha sido una gran bendición para este tiempo el saber y el conocer cómo para el Señor es tan importante la unidad de la iglesia, la estabilidad de la iglesia, la coinonía en la iglesia, el que se tenga de alguna manera atención por la iglesia. Qué bendición. Bien, vamos ahí al capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 20 al versículo 23. Miraremos una doxología que el apóstol Pablo de alguna manera enmarca, ¿no? Para despedir, si usted bien tiene recibirme el término, para despedir lo que sería, ¿no? Para despedir lo que sería la carta, ¿no? A los filipenses. Entonces, mi amado hermano, acompáñeme ahí en el texto. Dice el capítulo 4, versículo 20 al 23. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, pareciera que son 3 versículos que muchos leen, ¿no? Y pues sí, leen y como que pareciera que no se encuentra. Yo también debo de ser sincero. Cuando la primera vez tal vez, pues sí, uno dice aquí, termina Pablo con estos 3 versículos diciendo: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice así, ¿no? Amén. Bueno, pues como que se terminó, ¿no? Pero la verdad, en estos 3 versículos encontramos una gran riqueza. Al finalizar la carta, encontramos una gran riqueza. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a través de esta carta. Pero, bueno, no sin antes, por favor, déjeme hacer la introducción y poder enmarcar para terminar Filipenses. Ya hemos visto de alguna manera las lecciones que el apóstol Pablo nos da, ¿no? Lecciones acerca de lo que tiene que ver con contentamiento, con su vida. Vimos su biografía, nos expone a Cristo, los méritos de Cristo. Vemos a un Pablo lleno de fe, humilde, sumiso, con dependencia en el Señor, abnegado, siempre ocupado por los demás, con contentamiento de saber que la iglesia tiene como centralidad a Cristo y sus méritos. Vemos a un Pablo que, a pesar de las circunstancias, es un Pablo gozoso, ¿no? A pesar de la situación. Vemos a un Pablo de un carácter de verdad, amados hermanos, de un carácter cristiano único diría yo en su género, y es que su carácter se refleja también por el contentamiento que Pablo tiene, ¿no? Vemos a un Pablo que desde el capítulo 1 siempre está centrado en Jesús, ¿no? Su cautiverio es por la causa de Cristo. Para él su vida es Cristo. Para él la muerte y la entrada a la presencia es Cristo, ¿no? Exhorta a los filipenses a comportarse como es digno del evangelio de Cristo, capítulo 1, versículo 27. Que tengan el mismo sentir en Cristo, capítulo 2, versículo 5. Los llamó a gloriarse en Cristo, capítulo 3, versículo 3, ¿no? Consideraba todo su pasado como basura comparado con la excelencia de haber tenido un encuentro con Cristo, capítulo 3, versículo 8. Fue justificado, ¿no?, por la fe en Cristo, capítulo 3, versículo 9.
esperaba con ansias el regreso de Cristo, capítulo 3, versículo 20, y tenía todo lo necesario en Cristo, capítulo 4, versículo 19. Vemos aquí el carácter de un hombre de Dios cuya adoración, comunión, gozo, riqueza están centrados en Yahshua, en la persona de Jesucristo. Pablo, al finalizar esta carta, lo vamos a ver, resumen con una gran elocuencia, con una gran sabiduría, la vida cristiana. Al declarar en su momento, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1, versículo 21. Qué bendición, hermanos, encontrarnos con semejante carta y ver la descripción de un hombre cuya centralidad es Cristo, el apóstol por excelencia, el de las 13 cartas, el que sentó el fundamento doctrinal, al que le fue exhalada la palabra para que la columna vertebral de la doctrina cristiana se estableciera. Efesios, Gálatas y Romanos, aparte de las demás cartas, obviamente. Pero vemos a un hombre de Dios con un carácter humilde, sencillo, no sumiso, abnegado, de servicio. Oye, hermano, cómo escasea ciertamente el tema del servicio, hermanos. A la verdad es algo que todo pastor, todo ministro anhela, el que haya disposición para servir. El que se diga en su momento qué ordena y cómo ordene, ¿no? Que era el lenguaje que de alguna manera manejaba el apóstol Pablo, y esto porque había tenido mucha cercanía en su momento con ejército, con ejército, pero qué bueno encontrarse uno con qué ordena y cómo ordene. Hoy, tristemente, dolorosamente, surgen todo tipo de excusas, de pretextos. El tema no es compromiso, el tema no es servicio, el tema no es humildad, sumisión, dependencia, abnegación para servir a otros. El tema es lo que me falta, lo que no tengo, voy a esperar o tal vez después. El tema es postergar. Y hermano, cuando el Señor hace un llamado para el servicio, verdaderamente es un llamado al cual uno debe tener como privilegio. Es un privilegio, hermanos, de verdad. Y la iglesia en Filipo lo entendió de esa manera. Por eso el apóstol Pablo amaba a la iglesia en Filipo. Lo habían entendido de tal manera, mi amado hermano, de tal manera que el apóstol Pablo agradece lo que la iglesia estaba haciendo en su momento, no solamente con respecto a que el evangelio corriera, sino a sustentar a Pablo en sus áreas, ¿no? Pero todo lo que veía Pablo para él era de gran gozo en la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia que, aunque se intentaban presentar fisuras, esto a raíz de las circunstancias externas, un imperio romano que los oprimía, a las circunstancias internas también, unos falsos profetas, falsos maestros que querían introducir herejías, un conflicto entre dos mujeres santas de Dios, combatientes en la lucha para que el evangelio corriera, Odia y Sintique, unos colaboradores descritos allí, hermano, que a la verdad, como dirían por ahí, son de lujo, hermano. Tener unos servidores así es de lujo, hermano, de lujo. Yo creo que no hay nada más que el Señor, en lo que el Señor también se pueda gozar, y todo siervo, ministro, pastor se pueda gozar, es en encontrar siervos de a de veras, ¿no? Pero también vemos a la descripción de una iglesia, ¿no? En los 4 capítulos. Vemos una iglesia de profundo afecto. Cuando ustedes ven, hoy me intenta acomodar alguito, ¿no? Pero vamos a estar tranquilitos, ¿no? Para no... Vemos una iglesia de profundo afecto. Una iglesia por la que Pablo sentía amor. Una iglesia por la que sentía mucho amor por Pablo. Una iglesia asediada desde afuera, pero una iglesia asediada también por dentro. Pero también vemos una iglesia entrenada, cuya centralidad, como ya lo vimos, es Cristo. El apóstol Pablo en todo tiempo, dirigiéndose a los filipenses, primero como hermanos en Cristo, como familias en Cristo, ¿no?
hablando en su cautiverio por causa de Cristo, ¿no? Para él su vida era Cristo y la muerte, la entrada a su muerte para él era como la entrada a la presencia de Yahshua, de Cristo. Exhorta a los filipenses a que se comporten como es digno del evangelio de ¿quién? De Cristo. Que les dice, mire, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo. Esto es humildad, sencillez, sujeción, obediencia, abnegación, dependencia, fe. Vemos una iglesia con unos siervos espirituales ejemplares, hermano, ejemplares, que se gozaban en el servicio, se gozaban en el Señor. Podemos decir de ellos que eran unos siervos que adoraban verdaderamente en espíritu y en verdad. No confiaban en su carne, capítulo 3, versículo 3. Tenían muy claro que el renunciar era ganar, capítulo 3, versículo 4 al 11. Sus méritos no eran lo que impresionaban a Dios, por eso es que Pablo da ejemplo y dice todo lo tengo por basura. Así que ellos no intentaban impresionar a Dios, ellos lo que querían era servir a Dios. Ay, hermano, qué gran bendición. Unos siervos que tenían propósito, un liderazgo que tenía propósito. ¿Por qué dice eso, pastor? Capítulo 3, versículo 12 al 16. Proseguían hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Esto es en Cristo Jesús. Ellos tenían en su mente, en su corazón, que muy seguramente algún día iban a estar delante de su Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿No? Y eso se llama tribunal de Cristo. Y en aquel día lo que ellos intentaban no era ciertamente impresionar al Señor con todo lo que habían hecho, sino poner a los pies del Señor las coronas por lo que ellos habían servido y adorado a su Señor aún en esta tierra. Por eso es que ellos no intentaban impresionar al Señor con sus méritos. No, Pablo dio ejemplo de eso. Siervos con propósito que proseguían a una meta, o sea, tenían un objetivo claro: servir, dar a otros, ser canal de bendición para otros. Siervos dispuestos a alcanzar el premio, capítulo 3, versículo 17 al 21. Una iglesia por la que Pablo se ocupó en todo el tiempo de que tuviera de alguna forma la mejor de las estabilidades. Por eso le pide a uno de sus colaboradores, no sabemos quién es, ciertamente en el capítulo 4, le dice, oye, por favor, ayuda a quienes, a Evodia y a Síntique. Si le pide a ese colaborador que ayude a estas, es porque este colaborador tenía los rasgos de Cristo. Es porque se podía confiar en ese colaborador, es porque se podía confiar en ese servidor, es porque se podía confiar en ese líder, es porque sabía Pablo que si sobre él de alguna manera Pablo ponía esa tarea, él sabía que por la abnegación, la humildad, la sumisión, la dependencia, la abnegación, la sencillez, lo que había aprendido de Jesús en el capítulo 2 del versículo 5 al versículo 10, sabía Pablo que él lo iba a llevar a cabo. Por eso le dice Pablo, mira, ayuda a estas, a quienes, a Evodia y a Síntique. Tú, mi colaborador, así como Clemente. Una iglesia por la que Pablo sí se ocupó de su estabilidad, pero una iglesia que tenía unos creyentes con unos rasgos muy especiales. Unos creyentes con rasgos de estecos, de súsugos, de piqueos. Estecos radicales, correctos, rectos, íntegros. ¿No? Súsugos, amigos leales, fieles, compañeros fieles, leales de batalla, a los que muy seguramente nunca le dijeron a Pablo no, sino Pablo, ¿qué hay que hacer? Unos servidores, unos líderes epiqueyes, o sea, amables, esto es, benignos, bondadosos, generosos, sencillos, humildes, con todos los rasgos como los describió el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 5 al versículo 10 de Cristo. Una iglesia cuyo elemento más importante, cuya esencia más importante para ellos era el estar en coinonía, en comunión, en unidad. Sabían que eso los iba a fortalecer, porque si estaban así iban a salir victoriosos. Una iglesia a la que Pablo les decía, mire, que ustedes sean del mismo sentir, del mismo pensar, capítulo 4, versículo 2 y 3. Una iglesia a la que Pablo anima a desarrollar la más grande de las virtudes y por la cual Pablo también se gozaba. Una iglesia con contentamiento, porque era estable, porque
porque de alguna manera con todos estos rasgos que les acabo de mencionar, no me cabe la menor duda que era una iglesia estable. ¿Con dificultades? Sí, sí, seguro que sí, seguro, con muchas dificultades, pero evitando a toda costa la murmuración, la crítica, evitando la división, evitando el que el uno se creyera más que el otro, evitando en todo tiempo el servir, evitando en todo tiempo la negligencia, la apatía, y en todo tiempo la disponibilidad para servir, servir y servir y servir. ¿Por qué dice eso, pastor, de que servir? ¿Dónde está la evidencia del servicio? La vamos a ver, vamos a verla. Vamos a verla. Es más, para que no se me pase, y especialmente los de la casa de César. ¿Sabe? Cuando habla especialmente los de la casa de César, se está refiriendo a la guardia pretoriana de la época. O sea que la iglesia afectó incluso a la guardia pretoriana. Esto es la guardia romana, que estaba compuesta por alrededor de 10,000, tal vez 10,000 de los ejércitos de la época. Ellos habían afectado a varios de ellos. Se dice, se calcula, los historiadores y los grandes eruditos, comentaristas, maestros, ¿no? Mis maestros dicen que alrededor del 10% del tiempo, alrededor del 10% de la población en aquel tiempo fue ganada para Cristo. ¿Eran servidores o no? Eran servidores. O sea, ganar a gentiles. Y la guardia pretoriana no era cualquier tipo de personajes. Haz de cuenta, como decir a este tiempo, gente del Consejo, del Senado, diputados, asambleístas, senadores, eran ese tipo de hombres que tenían tantos privilegios. O sea, ellos llegaban a todas las esferas, ellos llegaban a todos los círculos de la sociedad en ese momento. Pero no era solo Pablo, eran los líderes, los servidores del momento. Por eso Pablo de alguna manera, mire cómo describe cuando uno va a desarrollar estos 3 versículos. Muchos pasan por alto, ¿no? Yo debo de hacer una confidencia. Cuando enseñé por primera vez Filipenses, ¿no? Bueno, que lo vi en mi estudio en su momento, cuando estaba en el instituto aprendiendo teológicamente, pues me tocó hacer una exposición sobre Filipenses y pues fue pues empezando, ¿no? Y me pasé las 3 versículos y yo dije, bueno, me los pasé, no los tuve, realmente era una despedida. Después, más adelante, volví, di Filipenses y volví, pasé. Y recientemente, no hace mucho, creo que hace un año, tal vez en la iglesia, también enseñé Filipenses y el 2023, pues ya, hermano, y cuando me siento en estos tiempos y me pongo a observar, digo, Dios, pero qué gran perla. El Señor siempre tiene algo para nosotros. Primero, dice el apóstol Pablo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo, escuche, siempre, siempre, hermano, siempre muestra su dependencia. ¿Y cómo muestra su dependencia? Es un hombre que refleja adoración y alabanza. Es un hombre que refleja dependencia en todo tiempo. Cuando dice, al Dios y Padre sea la gloria. Al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso tiene mucho que ver con lo que sigue y dice amén. Amén significa así sea. Y aquí empieza el apóstol Pablo. Dice, amén, no, punto y punto. Saludan a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire Pablo cuántas veces menciona santos en este texto. Dice, saludad a todos los santos. 1. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos. 2. ¿No? Y dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo en solamente estos 2 versículos está diciendo santos y santos. La definición para santo aquí del apóstol Pablo viene del término griego agios o agoís con respecto a santos, que puede traducirse como los apartados, puede traducirse los separados, puede traducirse los santificados, ¿no? Los santos, ¿no? Ahora, cuando habla de esta manera, no está hablando
de estar apartados del pecado. No, fueron separados del pecado, apartados para el Padre. Amén. Separados del pecado y apartados. Cuando dice apartados, voy a colocarte un ejemplo. Es como si tú tienes todos estos, ¿no? Y tú empiezas a escoger, ¿no? Entonces tú dices, dependiendo de lo que vas a hacer para los que estudian el método, ¿no? Saben que tenemos que utilizar colores, diferentes colores para hacer nuestro marcaje, marcar nuestras palabras claves, después hacer listas. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer la palabra. Entonces tú, ¿qué haces? Escoges y apartas. Estos son los que voy a usar, ¿no? Estos no los voy a usar estos. Entonces, ¿qué significa? Que los separó de donde estaban y los apartó para el uso. ¿Sí? Entonces, en este caso, está diciendo, fueron apartados del pecado, pero separados del pecado, apartados para Dios, escogidos para Dios. Cuando habla de los santos, habla de la santidad de Dios que empieza a obrar en la vida del verdadero creyente a través del Espíritu Santo, y ha sido separado del pecado. Por consiguiente, un santo es alguien que ha sido separado del pecado, ¿no? Y apartado para Dios con un propósito santo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Por favor, si tienen buen sonido, háganmelo saber. Es muy importante que estos 3 versículos queden claros, ¿no? Entonces dice santos, ¿no? Está diciendo santidad. La santidad que te separa del pecado, pero te aparta para Dios, ¿no? Con un propósito santo. El propósito de que estés apartado para Dios no es que seas tú solamente tú y solo tú. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú y lo que sobre para ti. No, esto no es. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y lo que sobre para mí. No, hermanos. Es que si te aparto es con un propósito, ya que tú no quieras quedar inmerso en el propósito, en el desarrollo como santo o santa de Dios, bueno, eso ya es tu decisión, eres agente moral responsable y libre, ¿sí? Y aunque Esaú procuró con lágrimas su primogenitura, o sea, despreció su primogenitura por un plato de lentejas, sin embargo él no se arrepintió, él sintió remordimiento porque se dio cuenta de la bendición, ¿sí? Pero no se arrepintió, su lloro no fue de arrepentimiento, fue porque se dio cuenta con el tiempo que era lo que había despreciado. Y aunque de alguna manera procuró con lágrimas otra vez, ya no. Porque si hemos sido apartados para el Señor, es con un propósito, hermanos. Así que los santos son los que verdaderamente, como creyentes, viven bajo el gobierno de Dios, viven conforme a la imagen de Cristo, ¿no? Y esto es exclusivo del cristianismo, esto no corresponde a otra religión o a otro tipo de grupos, permítame así, de espiritualidad. No, a nosotros se nos dice, mire, ¿sabes qué? Tú eres santo, ¿no? Has sido apartado para Dios, ¿cierto? Cristo pagó, pero a partir de este tiempo reflejas en quién crees y para quién sirves. ¿Quién es Jesucristo? Los seguidores de otras religiones en el mundo no consideran ser a la imagen de ellos. Simplemente sus ideas, simplemente sus filosofías, no más, pero considerarse igual que ellos no. Nosotros sí. Nosotros tenemos que realmente reflejar a Cristo. No solamente creemos que Cristo vivió, murió y resucitó y vendrá otra vez, sino que también estamos unidos con Él. Que estamos en Él. Y ya no vivo yo, dice la palabra, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Sí? Vamos bien, Gálatas 2:20. Así que por medio de la cruz, de su muerte sacrificial en la cruz, Jesucristo nos aparta para el Padre y nos hace santos. Nos separa del pecado por su cruz y nos aparta para el Padre, ¿sí? Cristo, por su sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para que desarrollemos el propósito del Padre. El propósito del Padre para ti, para mí, es santo.
somos santificados, dice la autora de los Hebreos, o sea, apartados para Dios, ¿no? Apartados, separados del pecado y apartados para Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Los que están estudiando Hebreos 10:10. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se lo saben todos de memoria, pero viven como cosas viejas. Viejos hábitos, viejas tradiciones, viejas estructuras mentales, emocionales, culturales, sociales, de toda índole. Si alguien los vuelve a ver hoy, no ha pasado nada con ellos, son los mismos. Pero cristianos, pero son los mismos. Así que como creyentes somos santos porque todo creyente está separado del pecado para estar consagrado, esto es, apartado para Dios por medio de la fe en Yahshua, Jesús el Mesías. Así que Pablo, al llamar a los filipenses santos, santos, les está diciendo a ustedes, ¿no? Como recordándoles, les recuerdo a ustedes que ustedes fueron separados del pecado y apartados para Dios para vivir en justicia, para vivir en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una especie de doxología. Algunos hablan de doxología como una despedida, pero realmente cuando tú ves el término doxología, porque en algunas Biblias, no sé si han visto los párrafos finales de algunas cartas, de algunos escritos, dice doxología y lo toman como una despedida. Pero realmente doxología viene del término doxa, que significa, el primer término es doxa, que significa gloria, y el segundo, doxología, que hace referencia al logos, que significa palabra. Entonces, si quisiéramos hacer una paráfrasis sin ir a cometer un error, podríamos decir que a lo que habla doxología es con palabras que expresan la gloria para Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria de Dios. Haz de cuenta como, no, permítame, recíbame de la mejor forma lo que voy a decir. Es como una especie de explosión. Es como una especie de tsunami. O sea, permítamelo. Tsunami espiritual, de entraña, ¿no? En alabanza, en adoración, que da la honra y la gloria a Dios. Amén. ¿Sí me dice entender? Sí, muy bien. Así que cuando está hablando el apóstol Pablo y dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria, ¿no? Por los siglos de los siglos, lo que está haciendo él es reflejando ciertamente esa explosión de alabanza, de adoración, que da honra y gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y cuando vemos el apóstol Pablo, fue muy dado a ello. Y eso que refleja la fe, la humildad, la sencillez, la obediencia, la sujeción, la dependencia, la abnegación de un hombre como Pablo. Entonces cuando a uno le dicen apóstoles de estos tiempos, uno dice, qué vergüenza, dan pena, hermanos, de verdad que dan pena estos apóstoles y todos estos profetas y toda esta gente de infección. Bueno, en fin, sigamos para no perder el tiempo con estos advenedizos descamisados casquivanos, ¿no? Pero el apóstol Pablo de él está fluyendo una verdadera adoración. Y también lo encontramos, ¿no? Hay una doxología, los que estudiaron Romanos con nosotros hace algún tiempo, que lo enseñamos, ¿no? Nos dimos cuenta como el apóstol Pablo también en Romanos, en el capítulo 1 al 11, vemos uno de los mayores tratados doctrinales. Es impresionante, hermano, ¿no? Los que estudiaron Romanos con nosotros saben y tienen claro el fundamento doctrinal. Y el apóstol Pablo allí también como que surge una explosión. Escuchen, no es una emoción, una explosión de adoración, una explosión de alabanza, una explosión que le da la honra y la gloria. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que
que le fuese recompensado. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él, dice el apóstol Pablo a los romanos, sea la gloria por los siglos. Amén. Es una explosión, hermano. El apóstol como que rebosa en alabanza, en adoración, en honra, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En Gálatas Pablo escribe una corta también doxología. Estos son palabras de gloria, adoración y alabanza. Y dice el apóstol Pablo, en Gálatas dice el apóstol Pablo, a Dios, o sea, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y por qué hace esto Pablo? ¿Por qué de Pablo sale esa explosión, permítanme, de adoración, de alabanza? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque Pablo reconocía la soberanía de su Señor. Pablo sabía que todo lo que le había ocurrido, escucha, estaba preso en este momento en Roma, a punto muy seguramente de morir, ¿no? Siempre vivió en constante peligro de muerte. Pero él sabía quién era su Señor, su soberano. Por tanto dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En cada una de sus cartas exclamaba confiado. Así estuviese en el martirio, y dice el apóstol Pablo, y el Señor me librará, dice, de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, le dice a Timoteo. Otro que escribe una doxología después de habernos enseñado, los que estudiaron también Judas con nosotros. Bueno, hemos estudiado, pero en fin, bueno, en Judas, Judas después de haber descrito estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos indoctos, analfabetas, estos ignorantes, estos maltratadores, escarnecedores de la palabra, todos estos. Por eso, hermanos, siempre se requerirá al interior de la iglesia hombres fieles verdaderamente. Hombres y mujeres que si dicen estar acá, están acá, hermanos. Hombres y mujeres fieles que si dicen seguir al Señor por medio de la palabra, siguen al Señor por medio de la palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dice Judas. 25 versículos, 24 y 25, de un solo capítulo, Judas. Así que cuando Pablo habla de Dios nuestro, está diciendo, mire, Él es el soberano. Por Él ha sido todo, y todo ha sido a mi favor por Él. Él lo conocía, Él sabía quién era su Señor. Y aquí quiero que usted me siga juiciosamente. Estoy mirando por acá el tiempo. Bueno, creo que vamos bien. Quiero que usted me siga juiciosa y muy entendidamente. Pablo no estaba adorando a un Dios que no conocía. Pablo no estaba adorando a un Dios que no había visto, con el que no había tenido un encuentro. Pablo estaba adorando a uno que sabía que era soberano. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo adoraba a su Señor, que sabía que todas las cosas, ¿no? Aún en medio de circunstancias y situaciones, todas las cosas le habían favorecido a él. ¿Por qué? Por su Dios, por su Señor, por su soberano. Hermano, no se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia. Es imposible adorarlo si no se sabe quién es. Y tú sabes quién es cuando tú estudias la bendita palabra del Señor. Tú sabes quién es tu Dios cuando tú estudias la palabra, cuando tú tienes clara la palabra, cuando tú vas en disciplina en todo tiempo. Hermano, ¿a qué estás dedicada hoy, hermana, hermano? O sea, llevas como un tipo de religión, como tal vez como para callar tu conciencia y decir, bueno, soy cristiano y ahí voy y le estoy haciendo. Hermano, hermana, mire, solamente se conoce al Señor por medio del estudio disciplinado, sistemático de la palabra. No hay otra forma, hermanos. Pablo tenía muy claro, pastor, la palabra no estaba en ese momento, le estaba siendo exhalada por el mismo Dios la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una relación con su Señor.
Es imposible adorarlo si no se sabe quién es. Dios no quiere una adoración basada en la ignorancia, en el alfabetismo bíblico. ¿Usted hace entender? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vaya, abra su Biblia, abra su Biblia. Vaya a Oseas. Pastor, ¿existe Oseas? Sí, ahí Oseas es un profeta menor. Vaya a Oseas, por favor. Vaya a Oseas capítulo 6, subráyelo, subráyelo. Vaya a Oseas 6:6. Dice la palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí me estás haciendo entender? Y el conocimiento, epignosis, viene del término epignosis. ¿Qué significa, hermano? Epignosis significa tener una relación a través de lo que se conoce. Relación a través de quien tú conoces. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso es necesario que así le adoren, pero ¿cómo? Por eso les insistimos a los papás, mire hermanos, y a cada uno de la adoración y la alabanza. Si este libro no está siendo estudiado por sus hijos o por usted, hermano, que anhela estar como servidor, porque la alabanza es un servicio, no es un ministerio, de pronto ejecutando un instrumento o adorando, alabando en una tarima, en un púlpito, primero tienes que pasar por esto. Porque si no, ¿sabes qué? Tú vas a creer que los aplausos son para ti. Tú vas a creer entonces que lo que está ocurriendo en las personas es por ti. Tú vas a creer entonces que el centro eres tú. Entonces, hermano, si no está el estudio de la palabra, imposible. Y tiene que ser disciplinado, sistemático. No tiene que ser de apariencia o simplemente por estar. Dios quiere que le adoren, sí, pero porque lo conocen. Una adoración ignorante es inaceptable para Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es como una forma de idolatría. Eso es como adorar un Dios falso. La idolatría no es solamente a adorar esas imágenes de yeso, sino abrigar pensamientos acerca del Dios verdadero, ¿no? Pensamientos que no son los más claros, pensamientos falsos, indignos. Eso es idolatría. Mire, si no está este libro, hermano, olvídelo. Olvídelo. Por eso a los niños les insistimos tanto. Los niños que se acercan a sus maestras, oye, yo quiero tocar, yo quiero cantar, estudie. Y se lleva un registro de los estudios, a cuántas aulas virtuales ha asistido, cómo es la presentación de sus lecciones, cuánto verdaderamente sabe de Dios soberano, cuánto verdaderamente es de oración, un niño de oración. Si no, hermano, lo que estamos haciendo es poniendo niños para que de alguna manera más bien se adoren los niños y resultamos es con un divino niño. Hágame el favor, chompiras. Entonces resultan llevando a la abuelita, al tío, al papá, Teo, a todo el mundo, a todo el mundo, solo para que miren el niño cómo es que toca. No, hermanos. Eso se llama idolatría. Mire, me encontré, permítame, regáleme un segundo. Discúlpeme, por favor. Uno de mis autores. Bueno, le voy a decir el nombre de mi autor en este momento. A.W. Tozer. Con respecto a lo que estoy diciendo, compartiendo la idolatría. Por eso los papás tienen que estar muy involucrados en el estudio, tienen que estar involucrados en la oración, en la congregación, para que formemos verdaderos adoradores, hermano. Santos y santas de Dios. Dice este autor, entre los pecados, escuche lo que dice, a los cuales se inclina el corazón humano, es difícil encontrar uno más detestable para Dios que la idolatría, ya que esta es en el fondo es una perturbación, una distorsión del carácter de Dios. El corazón idólatra supone que Dios no es quien es. Un pecado en sí muy monstruoso, o sea, hacerse un Dios a su manera, ¿no? Y sustituye al verdadero Dios por uno hecho a su propia semejanza. Toda esta infección carismática. Dios tenga misericordia de nosotros.
y sustituye al verdadero Dios por uno hecho a su propia imagen y semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen de quien lo creó y será vil o puro según el estado moral de la mente de quien lo crea. Un Dios que surge en las sombras de un corazón caído no tendrá semejanza alguna con el Dios verdadero. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Así que termina aquí. Cuidémonos de que nuestro orgullo acepte la imagen equivocada de que la idolatría solo consiste en arrodillarse ante objetos visibles de adoración y que las personas civilizadas no caen por tanto en eso. La esencia de la idolatría es abrigar pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él. A. W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo. El único remedio contra esta clase de idolatría en la iglesia, mi amado hermano, y en cada uno de los miembros vivos y activos, el único remedio, el único antídoto, la única vacuna contra ese tipo de idolatría es el estudio de la palabra. Porque ahí, hermano, encontramos quién es el Dios verdadero. Por eso le insistimos a los maestros de la iglesia, por el amor de Dios. Esto no es una academia bíblica, esto es una iglesia donde la prioridad es conocer a Dios por medio de la palabra, maestros. Esto no es llamar lista y ahí paró. Esto, mis amados hermanos, maestros de la iglesia bíblica Familias en Cristo, estudiantes de la iglesia bíblica Familias en Cristo, no es un cursillo más, no es un nivel más. Esto lo que es, mi amado hermano, cuando hablamos del estudio de la palabra, es que debe ser el objetivo principal de todo creyente, porque ahí conoces a Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y así desvirtúan todo tipo de teología centrada en el hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Y no caen en estas aberrantes ideologías. Por el amor de Dios, amados. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, amados hermanos. Les hago un llamado amoroso, amable y noble a los maestros. Le hago un llamado muy especial a los estudiantes. Ustedes no están para llenar libros y cuadernos. Ustedes no están para pasar de un nivel a otro nivel a otro nivel. No. Todo eso sí es un orden, porque hay que hacer todo decentemente y en orden. Obviamente se tiene que llevar un orden y en lo posible riguroso. Si lo llevan los impíos, ¿por qué no vamos a ser rigurosos y excelentes en ello? Claro que sí. Pero el principio no es agotar y llenar libros. El principio no es agotar y llenar páginas. El principio no es pasar de un nivel a otro como enseñan en otro lado y entonces tú eres líder de 15 y de 15 1.750 y de 1.750 de 3 millones de 5 y resulta las naciones y resulta que no hay nada. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios, sino seguiste un hombre y su teología antropocéntrica, donde se te decía que ibas a ser el gran líder y el gran próspero. No, hermanos. No es un tema de hacerle llenar a tus hijos libros y cuadernos. No es un tema de que tú llenes libros y cuadernos, que es necesario ciertamente. Es necesario para un aprendizaje. Pero el principio verdadero del estudio bíblico es conocer a Dios por medio de la palabra. Es como está para Iglesia Bíblica Familias en Cristo, hogares fundamentados en la palabra de Dios. Cuando el hogar está fundamentado en la palabra de Dios y se le llama la atención al papá o a la mamá, o se exhorta al hombre o se exhorta a la mujer, hermano, si ha estudiado la palabra y sabe quién es su Dios soberano y se le ha descrito quién es su Yahshua, su Jesús, actuará con fe, humilde, sumiso, en abnegación, en obediencia, en sujeción, porque sabe que lo que se le está diciendo es bíblico. Y su carne no va a ser susceptible, porque sabe que es para su espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla por los siglos de los siglos, bueno, está diciendo esto es por el resto de la vida. O sea, ¿qué es por el resto de la vida? ¿Qué es por el resto, por los siglos de los siglos? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Lo que Pablo está queriendo decir es que no hay un tiempo determinado para que tú dejes de adorar a Dios. ¿Acuerda? Doxología, doxología, gloria con la palabra, palabras de gloria, de honra y de excelencia para el Señor. Cuando dice por los siglos de los siglos,
es que es un periodo muy largo e indefinido. En otras palabras, es eternidad en la que tú vas a estarle diciendo a Él por los siglos de los siglos, vas a estarlo adorando, vas a estarlo alabando, vas a estar exaltando. Saludad a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los saludan. Pablo vuelve otra vez los santos en Cristo Jesús. Es como una evidencia o da evidencia de un afecto como muy fuerte que el apóstol Pablo tiene por los hermanos, ¿no? A los cuales llama, les dice hermanos, no les dice ustedes son mis discípulos o mis ovejas, yo soy aquí el apóstol, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Yo soy el apóstol. Por ahí dijo uno de estos analfabetas, abyectos, atorrantes, dijo este ya no es profeta ni es apóstol, es patriarca, y se le dice patriarca mayor. Hay otro que se dice llamar a apóstol mayor, ya no basta con que le digan apóstol, apóstol mayor, profeta mayor. Tantas brutalidades, hermanos, pero salen corriendo para allá, hermano, por comezón de oído, porque se le dice, hermano, hay que estudiar, hermano, hay que involucrarse en el estudio. Usted se involucra en el estudio, conoce al Señor. Aquí Pablo lo está diciendo. Y si usted empieza por usted, pues imagínate, afectas tu descendencia, hermanos, por el amor de Dios. Si el principio no es conocer a Dios por medio del estudio de la palabra, entonces ¿cómo? ¿Cómo por el amor de Dios, hermanos? Pablo expresa su amor por los miembros de la congregación en todo tiempo cuando les dice saludos a todos los santos, a los hermanos, ¿no? Y también lo expresó a través de la carta su ocupación, su preocupación por su estabilidad espiritual, por su bienestar espiritual, porque mantuvieran unidos, porque se limaran todas las asperezas, por evitar que fueran tocados por falsos maestros, por falsos pastores, por evitar que fueran tocados de afuera. Así que cuando el apóstol Pablo envía su salud y dice a todos, deja como entrever que ninguno de sus santos se ha quedado por fuera de su cuidado, de su oración. Ay, ninguno se ha quedado por fuera. Que el Señor nos ayude a que ninguno se quede por fuera. Que el Señor nos dé sabiduría, diligencia, fortaleza, para que ninguno a los que el Señor ha puesto en nuestro camino se quede por fuera. Dice el apóstol Pablo, a todos los hermanos que están conmigo saluden. Hermanos colaboradores también de Pablo, que están conmigo, o sea, colaboradores de él, cercanos. Si habla de esta manera, también cuando dice que están conmigo, no, que están conmigo, está hablando de los cercanos de Pablo. ¿Qué ministro, qué siervo, qué pastor no quiere tener unos cercanos? Claro, hermano. Se hace necesario tener cercanos para que haya una estabilidad, para que la doctrina se mantenga estécos. Se hace necesario de unos ciertamente hermanos cercanos, ¿no? Discípulos cercanos, ovejas cercanas, estécos, súsugos, epiqueios. Se hace necesario. Pastores que vivimos aquí en La Guajira, hermano Pablo a la distancia veía a sus hermanos, a los más altos colaboradores como cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en la misma visión, la misma misión, ¿no? Vamos por el mismo objetivo, corremos la misma carrera. ¿Cuál inicialmente cumpliendo la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Haciendo discípulos, ganando almas, oración, estudio de la palabra, congregación. Esos son los hermanos cercanos. Estécos, súsugos, epiqueios. El apóstol Pablo cita algunos, ¿no? Algunos los cita, ¿no? Como para hacer un recuento rápido, cita a hombres que parecieran, algunos mencionan como ilustres. No, no son ilustres. Cero lustro, hermano. ¿Sabe? Ellos sabían que si eran ellos, iban a desdorar a la persona de Yahshua. Entonces por eso ellos no se presentaban como los grandes ilustres, no.
los colaboradores, los que están conmigo, dice Pablo. ¿Quiénes son esos? Le voy a mencionar algunos de la iglesia en el tiempo. Voy a mencionarle el primero. No tengo así como de recorderis, pero digamos como de mi afecto, me hago entender, como qué es lo que quisiera tener uno. O sea, voy a hablar de como yo como pastor quisiera rodearme. ¿Sí me hago entender? Yo, rodearme. Y escuche, estoy hablando de hombres y mujeres comunes y corrientes. ¿Sí me hago entender? Comunes y corrientes. Ecos, eran súsugos, epiqueios. O sea, comunes y corrientes. No eran ilustres, no. Pero dice el apóstol Pablo, los hermanos que están conmigo, sus cercanos colaboradores. ¿No? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. No, los que les voy a mencionar no estaban todos ahí. No estaban en un piquete reconcomio foforro, ¿cómo se diría? No estaban como reunidos, no, siempre estuvieron con él, a la distancia y estaban con él. Voy a mencionarle el primero, a ver si usted me sigue ahí. Timoteo. Ay, Timoteo. Qué ministro, pastor, siervo del Señor, que está edificando ministerio, que aún ya tiene su ministerio. No tiene un hijo amado en la fe. En la fe. No tiene como ese hijo concebido en la fe. Engendrado en la fe. Como dice el apóstol, al que engendré en mis prisiones. Ay, hermano, qué cosa. Qué cosa, hermano. Bueno, de él no dice que engendré en mis prisiones, dice de otro. Pero, hermano, ¿quién no quiere un Timoteo? Un Timoteo, uno de fe, de humildad, de sencillez, de sumisión, de dependencia, de abnegación, que hay que hacer a la orden, que ordena, como ordene, cumplía su orden. Timoteo, un Timoteo, su hijo, pareciera como el protegido de Pablo, ¿no? Otro, voy a mencionarle otro que lo vimos ahora, un Epafrodito. ¿Quién no quiere un Epafrodito? ¿Qué ministro, qué siervo de Dios no quiere un Epafrodito? Que también estaba con el apóstol en el momento de escribir su carta, pero al que el apóstol llamaba mi compañero de lucha, mi colaborador, mi hermano, mi amado. ¿Quién no quiere un Epafrodito? ¿Quién no anhela ciertamente ministro, siervo, pastor, un Tíquico? ¿Quién era el que llevaba las cartas? O sea, el que estaba todo el tiempo, de esos que están así. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Yo pongo, yo quito, subo, bajo. Un Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21. ¿No? Le estoy nombrando algunos. Un Filemón. Wow. Un Filemón. Tremendo, hermano. Un Filemón. Un Aristarco. Otro compañero del apóstol por mucho tiempo, los que vimos hechos. Un Onésimo. Es el que dice el esclavo fugitivo, es el que dice el que engendré en mis prisiones. Un Onésimo. ¿Quién no quisiera tener un Marcos? Juan Marcos. Pero no cuando se larga, perdón, cuando se va, no, sino cuando está con él. Marcos es el evangelista, el que escribió el evangelio. El que después de haberlo dejado en su primer viaje, regresa. Pero cuando regresa 25 años después, tal vez. Escuche, no todos los Marcos tienen, no todos los que caen en esa actitud lo logran de esa manera. No es para todos. O sea, esto no es que yo ahorita no, pero entre 25 años sí. Ten cuidado. Ten cuidado con tus cálculos, chompiras. Un Lucas. ¿No? De estos habla como luminares, dice el apóstol Pablo, hermanos. Bueno, y se me escaparán por ahí algunos, mis amados hermanos, pero ¿quién no anhela, hermano, que el ministerio esté compuesto esto? Porque eso trae estabilidad. Y ellos también a su vez afectaron muchas regiones, muchas ciudades, pero especialmente los de Filipo afectaron ciertamente,
¿no? A Roma, y dice especialmente a los de la casa de César. A los de la casa de César como Filipo era una colonia romana, ¿no? Sus habitantes eran ciudadanos romanos. Entonces, debido a la estrecha relación que había, el apóstol Pablo había afectado con el evangelio a algunos miembros de la casa imperial, como la guardia pretoriana que se mencionó en el capítulo 1, versículo 13. Y ahí también el apóstol Pablo, ¿no? Se goza al saber que esto ocurre. Indudablemente que él se gozaba de ver que los de la casa del emperador, estos que habían sido paganos, ¿no? Que no habían creído nunca, él se gozaba de que esas almas hoy estaban al servicio de Cristo. Entonces, cuando él dice, y especialmente a los de la casa del César, yo creo que él se gozaba, o sea, que el gozo tuyo y mío, ¿no? El gozo tuyo, tú santo de Dios, amén, diga amén, santo de Dios, no, santo no es solamente, no es aquel, ¿no? Que es una estatua de yeso alumbrada con querosene, no, eso no es un santo, es un pedazo de yeso. Santos de Dios son los que han sido separados del pecado, apartados para Dios. Estos somos tú y yo. Amén, santas de Dios. Digan amén, santas de Dios. Amén, santos de Dios. Así que el gozo tuyo y mío, como santos y santas de Dios, consiste en ver a otros rescatados del oscuro abismo del pecado y traídos a la salvación en Cristo para que sean apartados para Dios. Y esto por la epignosis. ¿Qué es epignosis? El conocimiento de la palabra. Hágame el favor. Y usted todavía está orando a ver si estudia o no. No, hermano. No, hermano. Termino. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sabía el apóstol Pablo que lo que más necesitan y necesitamos nosotros, santos y santas de Dios, es la gracia que viene del Señor Jesucristo. Es ese torrente de gracia. Es esa gracia, es ese favor inmerecido, es ese amor desinteresado de nuestro Dios en Cristo. No. Eso es lo que necesitamos, porque eso fue lo que nos redimió, un amor desinteresado de Dios en Cristo. Eso fue lo que nos atrajo, no fue que nosotros fuimos, fue que Él nos atrajo, eso es lo que nos salvó a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? La gracia de nuestro Señor, como diciendo, dependan constantemente de la gracia, porque en la gracia está el perdón, el consuelo, la paz, el gozo. En la gracia está la fortaleza, la valentía. En la gracia, por gracia recibimos instrucción. ¿Sabe por qué recibimos instrucción? ¿Sabe por qué la palabra a nosotros nos es revelada y el Señor nos permite que la estudiemos? Por pura gracia. Pero algunos lo desechan. ¿Sabes tú por qué enseñas, maestro? Por gracia. ¿Sabes por qué tienes la oportunidad y Dios lo hace? Por pura gracia. ¿Sabe por qué somos sustentados? Por la pura gracia, por la pura gracia del Padre que es en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos a mirar esta epístola, nos vamos a dar cuenta que esto es por pura gracia, porque es la gracia la que nos sostiene, es la gracia la que nos sustenta, es la gracia, por gracia fuimos salvos, es por gracia que somos sustentados, es por gracia que somos dirigidos, es por gracia que somos guiados, es por gracia que somos guardados, es por gracia que somos fortalecidos, es por gracia que somos santificados, es por gracia que somos preparados, es por gracia que somos amados. ¿Sabe por qué, hermano? Por pura gracia. Y a ustedes hay que rogarles. No, hermanos. ¿Sabe? Me puse a mirar en esta carta las veces que el apóstol, casi son como unas 39, 40 veces, en solo 4 capítulos. Gracia. Por pura gracia. Por pura gracia tus hijos estudian. Sin embargo, muchos murmuran, critican, señalan las maestras, los maestros. Por pura gracia tú asistes a una aula virtual. Por pura gracia tienes una Biblia. Por pura gracia, hermano, hay alguien dispuesto a enseñarte.
Por pura gracia es que Dios dispuso que tú enseñaras. Todo es por gracia. Hermanos, yo creo que va siendo el tiempo de que deje de estar escuchando predicaciones del uno, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, y te centres, hermano y hermana, y le pidas al Espíritu Santo del Dios Altísimo que verdaderamente te revele cuál es el propósito por el cual verdaderamente tú dices ser cristiano. Porque te voy a recordar, santos por gracia en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo lo enseñó en todo tiempo. Todo lo entregó por Cristo. Su cautiverio, te lo recuerdo, por la causa de Cristo. Su vida, Cristo. La muerte la consideraba como una entrada a la presencia de Cristo. A los filipenses los exhortó a comportarse como es digno del evangelio de ¿quién? De Cristo. Que tuvieran el mismo sentir cual que hubo en Cristo Jesús. Los llamó a gloriarse ¿en quién? En Cristo. Consideraba todo su pasado como basura comparado con la excelencia de encontrar a Cristo. Fue justificado por la fe en Cristo, dice el apóstol. Esperaba con ansias el regreso de Cristo. Y él sabía que a pesar de circunstancias las que fueran, todo lo necesario lo tenía en Cristo. Amados santos y santas del Dios Altísimo, si dices tener carácter cristiano, tu adoración, tu comunión, tu gozo debe ser para Cristo. Nuestra riqueza como santos y santas de Dios están en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si dices ser cristiano, hermano, de verdad reflejas carácter de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser una iglesia estable por ello. Porque nuestro vivir es Cristo, porque nuestro propósito es por los méritos de Cristo. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a entender, hermano, que como creyentes fuimos salvos por gracia, somos sustentados por gracia, somos dirigidos por gracia, somos guiados por gracia, guardados por gracia, fortalecidos por gracia, santificados por gracia, preparados por gracia. Estudiamos por gracia. Estamos involucrados en un aula virtual por gracia. Tenemos maestros por gracia. Hay iglesia por gracia. Está la palabra por pura gracia. Señor, te damos gracias y te bendecimos por esta carta, Señor, y por esta enseñanza. Y a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada matrimonio, a cada familia, Señor. Es imposible decir conocer a Cristo si no es por medio de la palabra. Es imposible decir adorar al verdadero Dios si no es por el estudio de la palabra. Por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Mesías, nuestro Yeshua Hamashiach, nuestro Yahshua, Señor, en ese nombre que es nombre por sobre todo nombre al cual toda rodilla se ha de doblar, te pedimos, buen santo, mi Señor, ayúdanos, por favor, a saber, Señor, que somos miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, que tenemos en comunión al Espíritu Santo, y esto no es por casualidad, es porque por medio de tu muerte en la cruz fuimos separados del pecado y apartados para el Padre, para vivir como santos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, para mí lo fue, espero que para usted también, de verdad, de gran bendición estos 3 versículos. Así que a la distancia, un abrazo, mi gratitud como siempre, por aquellos hermanos que diezman, que ofrendan, que hacen llegar sus donativos, algunos y más allá de sus fuerzas, gracias.
Gracias por ocuparse, hermano, del estudio también de la palabra. Alguien diría, pastor, usted no tiene que dar gracias por eso. Pues hermano, es una forma de que un pastor y un ministro se goce. El saber que sus discípulos, sus ovejas, se ocupan del estudio de la bendita palabra del Señor, porque es ahí donde conocen al Dios verdadero y es ahí donde sirven con verdad. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan el mejor fin de semana, guardados, protegidos, cuidados, sustentados, y esto por pura gracia, por la gracia que viene del Padre, y esto por medio de Cristo Jesús. Les espero muy juiciosa y cariñosamente con sus invitados el próximo domingo a las 9 de la mañana por el Facebook, ¿no? Y a las 11:30, estos 12 aproximadamente, en YouTube. Un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga y les guarde en todo tiempo y en todo lugar.